exigirle una receta médica estás restringiendo el acceso a este producto cuando el producto muy fácilmente podría ser Ok. vendido sin ningún tipo de receta, como lo hacen en países de alta vigilancia sanitaria como son Estados Unidos. Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por respondernos. Eh, Cuéntenos, no, a la por orden. favor, Tal cómo es como que hemos avanzado? ¿Cuánto hemos avanzado? Si la referencia es 17 y estamos a 22 en estos años, el avance es significativo, es importante, vamos muy lento, hay mucha Exitosa. barrera. Háganos un resumen de eso, por favor. y definitivamente es muy significativo el avance que hemos tenido. La ley, como usted dice, se aprobó en noviembre de 2017. Hemos cumplido recién 5 años. Y recién en febrero del 2019 es que se aprueba el reglamento a la ley. Y ahí es cuando ya se empiezan a poner las líneas claras sobre cómo se va a llevar adelante esta industria nueva del cannabis, ¿no? Ujú. Y para octubre de ese año, del mismo año del 2019, se hace la primera importación legal de derivados de cannabis al Perú. Entonces, y hoy por hoy, adicional a lo que hemos avanzado, ya hay farmacias con permisos para vender, Ok. hay empresas debidamente registradas con licencias de importación, hay Ujú. productos farmacéuticos con registro sanitario que se venden en boticas. Sin embargo, el acceso a estos productos es bastante bajo. El acceso. Con decirte que sí, el acceso es muy bajo porque ¿Por qué? de los 30.000 pacientes que hay actualmente registrados, Ujú. únicamente un 70%, perdón, un 30% de esos consumidores están consumiendo en la formalidad. Quiere decir Ah. que hay mucho producto informal en el mercado actualmente que está entrando por vías no legales y está siendo importado por Y empresas que no cumplen con los cómo se requisitos. explica eso? Si tenemos ley, si tenemos reglamento, si tenemos importación, si tenemos ya empresas registradas debidamente, y lo que es más, tenemos registro de consumidores, que según me dice usted son 30.000. ¿Por qué este acceso es tan limitado y por qué de estos 30.000 pacientes hay con más de 20.000 que tienen, digamos, acceso a medicamentos Exitosa. digamos, no regulares o en todo caso no oficializados por parte de las autoridades competentes? ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la planta del cannabis existen dos componentes principales, que son los más estudiados, son los principios activos de la planta del cannabis, que son conocidos como cannabinoides. Ya. Uno de los principales cannabinoides en la planta es el cannabidiol o CBD. El otro principal cannabinoide es el tetrahidrocannabinol o el THC, conocido como el THC. Ujú. El CBD es un componente no psicotrópico de la planta, no te da ningún tipo de euforia. Y el THC sí te da una especie de euforia y un cambio en la percepción mental. Ujú. Entonces, ese THC es altamente regulado. Sin embargo, el CBD también es regulado de la misma manera que el THC, el cual restringe mucho al consumidor, porque al estar tan regulado, el consumidor necesita asistir a una consulta médica con un doctor Ok. y por ende tener una receta para comprar ese tipo de productos. El Ya. CBD, al no ser considerado eufórico y no psicotrópico, no debería necesitar de una receta médica. Ok. Y al exigirle una receta médica, estás restringiendo el acceso a este producto cuando el producto muy fácilmente podría ser Ok. vendido sin ningún tipo de receta, como lo hacen en países de alta vigilancia sanitaria, como son Estados Unidos, O sea, Canadá y muchos países. la venta de, en este caso, de cannabis con CBD no debería requerir una receta médica, teniendo en cuenta que no tiene ninguna complicación de alteración, de euforia, ni nada que nos complique. Sí debería mantenerse con el tema del THC. Ahora, si se libera el asunto de buscar médico y tener receta con el cannabis con presentación con CBD, Exitosa. esto significaría que más gente tenga un acceso libre a esta adquisición o a esta compra y mejoraría, digamos, no solo el acceso y el consumo, sino también el tratamiento. Definitivamente, nos Oh, permitiría a nosotros, ok. como asociación, poder comunicar más eficiente
los beneficios del cannabis, haciendo ciertas publicidades sobre el cannabis, porque al ser un producto controlado que requiere receta médica, estamos muy limitados a la información que podemos transmitir al público. La mayoría de la información la tenemos que transmitir a los doctores y los doctores, por ende, comunicárselos a los pacientes. Ya. Entonces ahí creo que hay una bastante grande. Adicional a eso, el mismo registro, el mismo hecho que te obligue el gobierno a registrarte en un padrón para el uso de cannabis, es una limitante bastante grande también, porque ¿No, mucha no gente, se hace esto en otros países, este asunto del registro de consumidores de cannabis, de los que necesitan el tratamiento con cannabis? ¿En otras partes no se hace esto? No, definitivamente no. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, que hoy por hoy vende el CBD a libre venta sin ningún tipo de receta, es como comprar un suplemento o vitaminas, ¿no? Ok. Y obviamente todos los productos llevan una cierta indicación, ¿no es cierto? Como cualquier otro medicamento que uno compra sin receta, que te indica tomar cada 8 horas, por ejemplo, o tomar un máximo de 2 pastillas cada 24 horas, ¿no? Correcto. Y ahí es donde creo que tenemos que ir hacia eso, ¿no? Ya. Ahora, educar ¿cuál es la explicación? ¿Qué sostiene el Estado, el gobierno para no liberar este cannabis con CBD de lo que corresponde a una receta médica? ¿Cuál es el temor? Quizá que haya más sembrío de marihuana, quizá que se prolifere el tema de este sembrío y, por supuesto, el uso no medicinal, sino recreativo. ¿Cuál sería el sustento? Exitosa. Honestamente no hay mucho sustento sobre por qué lo restringen, y es algo que llamamos a las autoridades a tener un diálogo abierto y digamos, transparente con nosotros, con la Asociación Peruana de Industrias de Cannabis, para ser objetivos en cómo vamos a reglamentar esta industria, ¿no? Porque definitivamente nosotros, los empresarios que estamos llegando al país, y nosotros los asociados que estamos llegando al país a invertir y desarrollar esta industria, venimos con un conocimiento ya de varios años de estar en esta industria, y por ende estamos al tanto de todos los estudios científicos y clínicos que hay sobre esta planta, ¿no? Entonces estamos hablando con propiedad. 30.000 se me hace muy poca gente. Digamos, el potencial debe ser mayor, ¿verdad? O sea, debe ser que hay 30.000 registrados pacientes con uso de cannabinol, pero en el Perú 30.000 sobre 33 o 34 millones de peruanos se me hace muy poco. ¿Cuál es el potencial de Perú para uso de cannabis? Efectivamente, Manuel, es muy bajo. Según la Sociedad Médica de Estudios de Cannabis, tenemos un potencial de 7 millones de peruanos que podrían beneficiarse con el uso de cannabis, siendo las 3 principales indicaciones dolor crónico, ansiedad e insomnio. Son indicaciones muy comunes en el día a día de la gente, y por ende muchísima gente podría verse beneficiado al no restringir tanto el acceso a este tipo de productos. Correcto. ¿Qué llamado haría usted, señor Schwartz, como presidente de la Asociación Peruana de Industria del Cannabis, a las autoridades para que estas barreras, estas que usted ha señalado, y seguramente otras más, se puedan liberar en el marco de un diálogo y de documentación científica? No se trata de liberar por liberar. Hay datos, hay investigación, hay ciencia de por medio que hay que debatir y que hay que discutir. ¿Qué llamado haría, por favor? Definitivamente, Manuel. Yo creo que lo más importante es tener un diálogo abierto, donde se escuchen todos los puntos de vista, donde veamos qué están haciendo nuestros vecinos países con vigilancia sanitaria más alta que el Perú inclusive, cómo lo están controlando, que nos permitan a nosotros, los empresarios, junto con nuestro equipo médico, a tener una conversación abierta sobre los diferentes beneficios y cómo se puede controlar y mitigar los riesgos dentro del consumo de estos productos, ¿no? Obviamente nosotros estamos pidiendo que se libere la receta, sin embargo, no estamos pidiendo que no se nos fiscalice. Al contrario, que se nos fiscalice de la misma manera que nos fiscalicen ahorita, pero que lo liberen un poco. Por supuesto. Especialmente el CBD, para que la gente pueda tener más acceso a la gente que tenga más acceso a la gente, pero que además se potencie esto, que en otros países, Uruguay, por ejemplo, significa una extraordinaria posibilidad empresarial, de negocio y de industria para este país. Ha sido muy gentil Kurt Schwartz, presidente de la Asociación Peruana de Industrias del Cannabis, por haber respondido a nuestras interrogantes.